Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo otro capítulo de nuestro paladín, espero lo disfruten y si quieren saludos en alguna historia pídanlo y allí aparecerá su comentario. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos el camino del paladín. Capítulo 2. Un silencio solemne que parecía que iba a rechazar incluso una sola tos se había extendido por el frío salón. Doblé mis piernas en la posición de loto y apoyé el dorso de mis manos en mis rodillas. Moví mi cuerpo un poco para ajustar mi postura. Entonces me senté absolutamente recto, como si mi espina dorsal fuera un polo que conectaba la tierra con los cielos, y recogí la barbilla. Cerré silenciosamente los ojos ante el gran salón del templo. Mi vista se había apagado. Mis sentidos del oído, tacto, olfato y gusto también estaban recibiendo muy poca estimulación. Exhalé lentamente e inhalé con poca profundidad. Conté ese ciclo como 1, 2, 3, 4, 5. Me concentré únicamente en contar. Cada vez que un pensamiento innecesario entraba en mi mente, empezaba de nuevo desde el principio. El estado de no mente no se trata de no pensar. Eso conducirá a un ciclo infructuoso de pensar sobre cómo no pensar. No puedes lograrlo jugando con palabras y pensamientos abstractos. Para lograr el estado de no mente, para estar verdaderamente sin mente, es necesario concentrarse atentamente en el ahora tal como existe. Elimina tus recuerdos del pasado e imaginaciones del futuro. Piensa solo en el ahora que existe ante ti. Sé humilde ante Dios. No tu yo pasado, ni tu yo futuro. Tu yo presente, pequeño e insignificante, como existes, aquí en este momento. No hay trucos ocultos. Solo haz eso y solo eso, en serio. Piensa en el ahora, enfócate en él y sé humilde. Eso es todo lo que hay que hacer para rezar sin mente. Las palabras de Mary cruzaron mi mente. Conté las respiraciones y pronto incluso estas habían desaparecido. 1, 2, 3, 4, 5. Una y otra vez, simplemente me concentré en contar. No pensé en otra cosa. Escuché el viento. Un pájaro gorjeó a lo lejos. Podía sentir las sensaciones en mi piel mientras estaba sentado en el suelo. Una y otra vez, conté. Sentí el aire que exhalaba, el aire que inspiraba, el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. Una y otra vez, conté. Yo conté. Conté. Más profundo. Siempre más profundo. Sentí como si estuviera buceando en las profundidades del océano azul. Abajo. Abajo. Siempre abajo. ¿Cuánto tiempo había pasado buceando? El sonido claro y agudo de una campana me devolvió a la realidad. Abrí mis párpados después de mucho tiempo de mantenerlos cerrados. El paisaje del templo volvió. Se veía increíblemente vívido. La noche había caído hace mucho tiempo y mis alrededores estaban iluminados por una lámpara. Las esculturas de los dioses, iluminadas por llamas vacilantes en la fría oscuridad, eran profundamente fantásticas y encantadoras. Nosotros, los humanos, realmente nos acostumbramos a las cosas. Cuando nos acostumbramos a ver algo, no prestamos tanta atención la siguiente vez que lo vemos. Cuando nos acostumbramos a oír algo, no prestamos tanta atención la siguiente vez que lo oímos. El tacto, el olfato y el gusto funcionan igual. Es la forma en que aprendemos a responder a los estímulos de manera eficiente. Pero, por el otro lado, también amortigua nuestra sensibilidad y nos hace olvidar nuestros sentimientos. Por eso amaba estos momentos de despertar de una oración profunda. Todo lo que vi y oía se sentía fresco, como si acabara de renacer. Era una sensación estimulante, como si acabara de limpiar mi cuerpo limpio de una suciedad que se adhería a todos mis sentidos. Disfruté de la sensación durante un tiempo y luego lentamente moví mi cuerpo, deshaciendo la posición de loto. Había estado en la misma posición durante un buen tiempo. Me dolía todo el cuerpo. Bien hecho, Will. Mary había esperado que me moviera antes de hablar. Ella sostenía la campana que usaba para señalar el final de la adoración. Esto concluye el rito de los 5 días de oración en silencio. Gracias. Tenía 13 años ahora. Ya habían pasado 5 años desde que me había quemado los brazos. De hecho, podría haberlos sanado sin dejar rastro utilizando la bendición, siempre y cuando estuviera preparado para que Mary volviera a convertirse en una antorcha. Se había ofrecido a hacer eso por mí, pero la rechacé. En parte porque no creía que las quemaduras fueran tan graves como para pedirle algo así y en parte porque Blood me había dicho que eran una insignia de honor.
Recibí tratamiento, incluso con la magia de Gus, y después de mucho sufrimiento, quedé con la piel descolorida desde las palmas de las manos hasta alguna parte de los brazos, en su mayor parte como era de esperar. Me dijeron que había tenido mucha suerte. En realidad, me había estado preparando para que las quemaduras se convirtieran en cicatrices horribles, así que me dejó una sensación de "oh, ¿eso es todo?". Pero incluso ahora, mi insignia todavía estaba enrollada alrededor de mis dos brazos. Desde entonces, mi altura había aumentado notablemente. Yo estaba ahora a la altura de los ojos de Mary y muy cerca de la altura de Gus también. Todavía tenía que alzar la cabeza para mirar a Bloor, pero él me felicitó una vez que notó lo viril que me estaba viendo. Cuando renací en este mundo después de mi vida pasada, no había traído exactamente una regla conmigo. Solo podía suponer mi altura en viejas cifras, pero pensé que probablemente superaba los 160 centímetros en este momento. Este mundo utiliza principalmente unidades de medida antrópicas. Algo como, si haces una pistola con el pulgar y el dedo índice, la distancia entre los dos es de unos 15 centímetros. No podía evitar pasarlo al sistema métrico, sin embargo. Debe haber sido la influencia de los recuerdos de mi vida pasada. Permítanme volver a la situación actual. Durante los últimos 5 días, me había tomado tiempo de mis clases con Gus y Bloor para realizar el rito de oración en silencio. Era un estricto rito religioso realizado en el invierno en los monasterios para Mater la Madre Tierra. La propia María lo había realizado varias veces cuando estaba viva. El rito era algo especial. Desde el amanecer hasta el atardecer, 5 días más tarde, estaba prohibido pronunciar una sola palabra, salvo en caso de una emergencia. La comunicación solo podía tener lugar a través de una campana y aparte del tiempo dedicado a dormir y demás, que debía reducirse al mínimo, prácticamente todo el tiempo restante debía dedicarse a la oración sin descanso. Levantarse, rezar. Sentarse, rezar. Cuando el cuerpo empiece a estar rígido y dolorido, levántate y camina, y mientras caminas, reza. Una vez que te sientas de nuevo en forma, siéntate y reza. Cuando sea la hora de acostarse, antes de dormir, reza. Había oraciones de gratitud al comer comidas, oraciones de diálogo mientras te miras a ti mismo, oraciones de petición para desear protección, oraciones de alabanza a Dios. Y después de realizar ese repertorio de todo tipo de oraciones bajo el sol, el rito debía concluir con esas largas horas de no mente. Cuando me enteré de lo que me esperaba, yo también me quedé incrédulo. Pero es bastante aterrador y sorprendente qué hazañas los seres humanos son capaces de hacer cuando realmente hacen el intento. Mary, por cierto, me dijo que era físicamente incapaz de orar durante tanto tiempo sin reducirse a cenizas. Ella me ayudó en su lugar. Lo entendí, por supuesto. Por un momento me pregunté si me bendecirían con la bendición después de tanta oración, pero no hubo ninguna señal de que eso ocurriera. A juzgar por eso, parecía que la bendición requería realmente una fuerte afinidad con tu Dios. Mary me había dicho que muchos creyentes profundamente devotos nunca son bendecidos con el arte. Me imaginé que era así. En cualquier caso, las enseñanzas de Mary sobre la oración fueron sin duda un calvario, pero, en realidad hubo algo peor. El rito del silencio era lo peor que las lecciones de Mary tenían que ofrecer, de lejos. Normalmente, sus lecciones eran mucho más domésticas. Cómo hacer zapatos, cómo coser ropa, cómo cultivar verduras, cómo comportarse con decencia y demás. Eran, ya saben, calmantes. Ordinarias. Las lecciones de Gus, por otra parte, se habían estado descontrolando un poco últimamente. Estaba agradecido de que me enseñara, a pesar de que su cara me decía más fuerte que sus palabras, que él realmente no quería molestarse. El problema era el contenido cada vez más avanzado. También era mucho más denso en cuanto a la cantidad de cosas que me enseñaba a la vez. Estaba seriamente sobrecargado. Me tenía aprendiendo de memoria toda clase de palabras y combinaciones de palabras para hacer frases y frases. Me hacía practicar la vocalización y la pronunciación, para que yo pudiera decirlas y recitarlas correctamente. Me enseñaba todo a la vez, desde geometría y aritmética hasta retórica y argumentación. También historia geográfica, derecho, astronomía, ingeniería civil, construcción, medicina, economía y administración de negocios y después de enseñarme todo eso, me decía que lo memorizara todo para el día siguiente. Al día siguiente había un examen, seguido de un nuevo repaso, seguido de otro examen y una vez cada 10 días, había un repaso de lo que habíamos cubierto. Estudiar era una palabra demasiado tolerante para la cantidad ofensiva de temas que había lanzado contra mí. Honestamente, había empezado a preguntarme si él estaba en secreto esperando que yo tirara a la toalla.
Por supuesto, los recuerdos de mi vida pasada eran útiles para la geometría y la aritmética. Había sido muy bueno en matemáticas, así que durante un tiempo me aproveché de eso para darme un respiro. Sin embargo, incluso eso ahora se estaba haciendo difícil, porque cuando Gus juzgaba que yo estaba entendiendo algo, se saltaba directamente esa parte como si me hubieran subido un año y buscaba algo extra para enseñarme también. Una parte de mí deseaba haberle mantenido engañado un poco más. Sin embargo, había decidido vivir esta vida en serio. Quería esforzarme al máximo. Afortunadamente para mí, este cuerpo todavía era joven y tenía una gran memoria, así que de alguna manera seguía aguantando. Y después de haber recibido tantas enseñanzas, por fin estaba apreciando que los conocimientos de Gus no solo eran extremadamente amplios, sino también insondablemente profundos. Blood me había dicho una vez que Gus solía ser exaltado como el sabio errante. Podía tener la sensación de que él realmente había vagado por el mundo y había estado en todo tipo de lugares y había aprendido de la experiencia y del conocimiento fáctico. La civilización de este mundo era menos avanzada que la de mi vida anterior, suponiendo que se descarte la parte mágica. Sin embargo, si Gus hablaba de la anatomía de los animales o del procedimiento para construir un edificio, hablaba de manera pragmática y con claridad. No dedicaba ni un solo momento a las ideas extravagantes en las que se habían complacido los eruditos medievales de mi antiguo mundo. Incluso cuando Gus hablaba de los semihumanos y bestias míticas, que en mi vida pasada no eran más que fruto de la imaginación, no había la menor vacilación en su discurso. Mientras le escuchaba hablar de estas cosas después de haberlas encontrado aparentemente reales, comencé a darme cuenta de que no estaba siendo inteligente ni listo, dudando constantemente de su existencia. El conocimiento de mi vida pasada no podía aplicarse a este mundo y estaba empezando a sentirme estúpido por creer que podrían hacerlo. Después de todo, la persona delante de mí era indiscutiblemente un fantasma. En cualquier caso, las lecciones de Gus se realizaban increíblemente en una agenda muy ajustada. Estaba tratando desesperadamente de mantenerme al día, pero era cuestionable cuánto tiempo iba a durar. Gus, tan irritable como era, no dudaba en interrumpir la clase si yo empezaba a quejarme por ello, así que ni siquiera tenía permitido refunfuñar. Simplemente tenía que esforzarme y demostrar que podía llevar a cabo la inmensa cantidad de tareas que me proponía. Era agotador. Se me podría perdonar que lo considerara un poco descontrolado. Pero las lecciones de Gus, a pesar de mis quejas, eran solo las segundas peores. Las lecciones de Blood estaban fuera de control incluso en comparación con las de Gus. No un poco fuera de control, eran seriamente dementes. Habíamos pasado de nuestros juegos de lucha y había estado practicando con espadas y lanzas de madera más realistas y aprendiendo técnicas y formas. Esto estaba bien. Como extensión de nuestras cazas, había aprendido a colocar trampas, cómo atraer a las presas, cómo derribar animales grandes y cómo sobrevivir durante días en el bosque. Esto también tenía sentido. Y las regimentadas carreras de entrenamiento y el entrenamiento muscular que Blood había comenzado a imponer en mí cuando mi cuerpo empezó a tomar forma tampoco era nada sorprendente y estaba, obviamente, de acuerdo con su enfoque. El verdadero equipo empezó a salir. Espadas reales, lanzas reales y armaduras de cuero genuino. No tenía ni idea de dónde había conseguido esto, pero era natural que los mantuviera ocultos y fuera del alcance de un niño. Me hizo correr por ahí usando esas cosas y practicar mi blandimiento y técnicas con ellas. Todo esto lo consideraba una parte completamente natural de la educación de un guerrero. Pero después de eso, empezó a ponerse de locos. Una verdadera locura. Bueno. A partir de hoy, voy a empezar a lanzarte en verdaderas batallas que... Te advierto que el tipo con el que pelearás no tendrá nada en mente excepto matarte. ¿Qué? De acuerdo, vamos. Estaré supervisando, por supuesto, pero si hay un accidente, en serio vas a morir. Así que, trata de no terminar muerto que... Les echaré a perder el final. Tuve un tiempo horrible. Para entrar en detalles, Blood me dio una espada larga y un escudo circular y me hizo luchar hasta la muerte contra un no muerto débil que había capturado en alguna parte. Era el cadáver seco y negro de un monstruo. No tenía nariz ni oídos, tenía un ojo ciclópeo y una boca que se abría en una inquietante sonrisa en forma de media luna. Su complexión no era muy diferente a la mía. Cuando Blood lo soltó, cargó hacia mí de inmediato, mientras balanceaba sus garras astilladas y agrietadas. Oh, sí. Estaba aterrado. Eso podría sorprenderte después de oír todo mi entrenamiento. Sin embargo, el entrenamiento y lo real eran mundos aparte. Era horrible enfrentarse a un oponente que tenía la intención de matarte.
¿Cómo podría describir ese horror? Había una sensación de seguridad con el entrenamiento. Había restricciones acordadas por todos los que participaban, de modo que el riesgo de accidentes o lesiones graves se reducía tanto como fuera posible. Si tu oponente se arriesgaba y te sorprendía con un movimiento con el que no pudieras lidiar, no terminarías gravemente herido y no morirías. Lo mismo ocurriría si intentaras una acción arriesgada y audaz. El costo de pagar por el acto de asumir el riesgo era bajo. Eso era lo que te permitía probar todo tipo de comportamientos diferentes, investigar sus pros y sus contras y reducirlos a uno o dos que fueran realmente eficaces. En mi mundo pasado, también, las artes marciales gozaban de gran popularidad y avance técnico como resultado de establecer un formato seguro de lucha. Pero en una batalla real, todas las acciones conllevaban un riesgo. Si tomabas un mal golpe, si tu pie resbalaba una sola vez, ese podría ser tu final. La muerte. El último callejón sin salida. Ahora me encontraba en una batalla real y cada acción que tomara tenía la posibilidad de llevar a un cierto nivel de riesgo. Mi mente se quedó en blanco y empecé a perder la confianza en lo que debía hacer. Por supuesto, recordaba haber tenido una vida anterior, pero mi sensación intuitiva era que se trataba de un suceso extremadamente raro y no tenía ninguna expectativa de que fuera a conseguir otra. Y aunque así fuera, no habría hecho una pequeña diferencia con la aversión biológica a la muerte que bullía dentro de mí. Y las heridas mortales no eran lo único que me asustaba. Si me arrancaran el ojo, ya no podría ver. Si me cortaran un tendón, perdería el movimiento en esa extremidad. Mi tráquea podría ser aplastada. Podría perder mis dedos. Me preguntaba si había alguna verdad en ese rumor que había oído en mi vida pasada, que si te cortaran la nariz, la mucosidad gotearía del agujero en tu cara. La intención asesina de mi enemigo me obligó a enfrentar todas esas horribles posibilidades a la vez. Tenía la visión limitada. Mi corazón estaba acelerado. Mi respiración era irregular, mi cuerpo empezó a temblar, todo pensamiento cesó y como si nada de eso importara, me moví para cortar a mi enemigo con un solo golpe. Cuando el monstruo no muerto sacudió sus garras hacia mí, las desvié lejos de mí con mi escudo y caminé diagonalmente adelante. Cuando nos cruzamos, blandí mi espada horizontalmente hacia su torso. Ayudado por la inercia rotacional de mi cuerpo inferior bien entrenado y mis hombros y los músculos del brazo impulsaron la espada. Sentí una resistencia tranquilizadora cuando la hoja conectó. Puse distancia entre nosotros otra vez. Cuando miré después, el cuerpo totalmente seco de la criatura no muerta había sido cortado en dos y se estaba desintegrando en polvo. Luchar en una verdadera batalla era aterrador. Podría decir sin lugar a dudas que estaba asustado. Mis músculos, sin embargo, que habían sido acondicionados desde una edad temprana, fueron fieles y valientes. Se movieron por su cuenta, dejando atrás mis pensamientos cobardes. La mejor respuesta a cualquier ataque ya estaba impresa en ellos como una acción refleja. En mi mundo anterior, los soldados y los combatientes que habían sido sometidos a una gran cantidad de entrenamiento para la batalla eran a veces referidos como máquinas de matar. Ahora comprendía lo acertado de esa descripción. Los guerreros debidamente entrenados podían matar a sus enemigos como una respuesta mecánica, poniendo todo su miedo y asco a un lado, como Blood me lo había dicho una vez. Uf. El monstruo que acababa de cortar era probablemente un demonio, uno de los súbditos del dios malvado de las dimensiones, Dirigma. A menos de que estuviera equivocado, el demonio contra el que acababa de luchar era uno de los más bajos y más débiles. Había adquirido ese conocimiento de las lecciones de historia natural de Gus, así que estaba seguro de que era correcto. Yo estaba un poco sorprendido, sin embargo. Los demonios eran seres de otra dimensión y había oído que cuando eran derrotados, a menudo simplemente desaparecían. No tenía ni idea de que podrían convertirse en no muertos también. Tal vez ese era especial, pensé, mientras me paraba sobre el monstruo que había cortado y lo veía convertirse en polvo. Acababa de matar algo que parecía una persona. Claro, era un monstruo no muerto, pero todavía me pareció extraño lo impasible que me sentía. No me sentía emocionado, en pánico, o confundido. Si otro enemigo del mismo tipo cargara contra mí, estaba seguro de que podría abatirlo de la misma manera. Mi falta de vacilación para tomar una vida fue probablemente el resultado de lo proficiente que todo mi entrenamiento me había hecho. Después de asegurarme de que se había convertido enteramente en polvo, miré a Blood, cuya cara parecía estupefacta. Su expresión esquelética no era diferente de la habitual, por supuesto, pero su boca estaba medio abierta y me miraba fijamente. Blood, gané. ¿Qué pasa? Claro. Sí, buen trabajo.
Eso estuvo bien, considerando que era tu primera batalla. Trató de pasarlo como si no fuera nada, pero su voz era poco convincente. Parecía complacido. La impresión que tenía era que Blood pensaba personalmente que lo que yo había mostrado allí fue muy bueno, pero no quería que se me subiera a la cabeza, así que me dijo que me lo tomara con calma. Bueno. Me reí suavemente por la nariz. Aprender esto me hizo feliz. Había hecho uso de lo que Blood me había enseñado. Me sentía muy orgulloso de mí mismo. Ahora, entonces. Dije al principio que lo pasé fatal. Estarás pensando que no fue tan malo, ¿verdad? Sí, no. Aquí fue donde todo salió mal. Oye. No seas engreído. Estuvo bien, dije, simplemente bien, vamos, ríndete. Solo di que soy un genio. Por supuesto, estaba bromeando. Quería hacerle una broma. Eso no fue lo que conseguí, sin embargo. Genio, Si tal vez lo seas por alguna razón, Blood respondió a mi broma con un tono relativamente serio. Y luego, cambiando a uno alegre, dijo algo absolutamente horripilante. Muy bien, genio, ¿por qué no adelantamos el plan y subimos la dificultad? ¿En serio? La ciudad en ruinas era siempre algo que había visto desde arriba, desde la colina del templo. Nunca me habían permitido acercarme a ella porque era demasiado peligroso y por eso nunca antes había sabido que también tenía una compleja parte subterránea. Antes de entrar, Blood me había dicho que esta ciudad había sido habitada por humanos y por una raza de enanos. Los enanos eran de baja estatura, pero de poderosa constitución y sobresalían en la metalurgia, la ingeniería y la construcción. Familiarizados con la tierra, preferían vivir en cuevas subterráneas y este lugar no era una excepción. Habían construido una gran ciudad propia debajo de la ciudad. En la actualidad, la ciudad subterránea debajo de las ruinas era un lugar peligroso, habitado por salvajes y descerebrados no muertos como el que Blood había capturado antes. La razón por la que se me había prohibido acercarme a la ciudad en ruinas era porque las criaturas no muertas como esa ocasionalmente salían del subterráneo. Ese subterráneo era donde ahora me encontraba. El equipo que me habían dado era ropa, zapatos, una armadura de cuero, una espada larga, una daga, un escudo circular y, por último, el paquete en mi espalda, que contenía pan, carne seca y una piel llena de agua. Blood me había dejado aquí solo, en lo profundo de la ciudad subterránea. Yo debía salir de aquí y regresar solo con las cosas que me había dado. Una profunda oscuridad se extendía ante mí. No era simplemente oscuro. No podía ver mi mano delante de mi cara. Esta era la oscuridad verdadera, sin el menor rastro de luz, echando a perder incluso mi sentido del equilibrio. Como podrán haber notado, una fuente de luz no fue incluida entre el equipo que me dieron. Blood me había llevado hasta aquí a través de la oscuridad. Él, por supuesto, ya no tenía ojos humanos y parecía utilizar algún otro método paranormal para percibir su entorno. Por supuesto, no había sido capaz de memorizar el camino que habíamos tomado para llegar hasta aquí. Entonces, él solo se fue, sin siquiera darme una luz, dejándome en medio de esta guarida de no muertos. Así que aquí estaba. Las cosas no parecían buenas, por no decir más, y ni siquiera había empezado. Sin embargo, el pánico no iba a resolver nada. En esencia, se trataba de un examen práctico. Se suponía que era una situación de la que podría salir por mí mismo, si hacía un buen uso de todo lo que me había enseñado hasta el momento. Respiré profundamente y, como si expandiera mi sentido del tacto fuera de los límites de mi piel, sentí el maná de los alrededores y me sincronicé con él. Desenfundando mi daga, grabé cuidadosamente la palabra lumen, que significaba luz, en mi escudo. El escudo se iluminó y con su luz mágica pude ver los alrededores, hasta unos 10 metros, en vívidos detalles. La luz no vacilaba como una llama y era más brillante también, cercana al brillo de una lámpara fluorescente de mi viejo mundo. Se agotaría en unas horas, pero una vez que eso ocurriera, podría volver a brillar atrayendo el maná circundante hacia la palabra grabada. Revisé mi entorno con la luz. Parecía estar en una especie de pequeña habitación. Había una entrada y los lugares donde mi luz no alcanzaba estaban sumergidos en la oscuridad. Podía oír el bajo aullido del viento que soplaba a través de alguna parte. No tenía ni idea de cuánto tiempo me iba a tomar escapar. Descansar será el problema, pensé. No tenía a nadie aquí para protegerme cuando lo necesitaba. Descansar en circunstancias como esta requería fuertes nervios y una serie de preparaciones. No tenías ningún problema en estar solo en tu habitación antes, pensé amargamente. Durante los últimos 10 años, Blood siempre había estado allí y Mary y Gus. Estar solo te hace sentir tan solitario y ansioso, murmuré. Lo había olvidado.
Probablemente Blood estaba poniendo a prueba mis habilidades prácticas en general. La robusta fuerza física necesaria para soportar las intensas circunstancias de una batalla real, la flexibilidad para encontrar la técnica adecuada para manejar cualquier tipo de situación y la fortaleza mental para mantener la compostura frente a la constante soledad y peligro. Asegurarme de que yo pudiera hacer uso de todo lo que había aprendido de los tres, incluso cuando ninguno de ellos estaba alrededor, era el punto de este ejercicio. Tenía 13 años, pronto tendría 14 años. Se creía que la edad adulta comenzaba a los 15 en este mundo, así que el tiempo para que me valiera por mí mismo estaba cerca. Quería que me vieran dar lo mejor de mí. Quería que los tres supieran que las cosas que me habían enseñado estaban dando frutos, que había valido la pena su tiempo para enseñarme. Si era posible, quería que se sintieran orgullosos de que yo fuera su aprendiz. Resuelto a hacer pleno uso de mis capacidades, entré en el laberinto. Utilizando mi escudo, desvié la espinosa cola que se balanceaba hacia mí desde los bordes de mi visión. Taceré, os. Sin vacilar, pronuncié las palabras para imponer el silencio. La mandíbula del monstruo esquelético delante de mí se cerró y las palabras que intentó emitir fueron interrumpidas. Sin pretender perder mi oportunidad, me acerqué a él, pero una tormenta de estocadas salvajes de su lanza corta me obligó a detenerme repentinamente, seguido de una retirada. Miré fijamente a través de la espesa oscuridad las cuencas de sus ojos y parecía que me devolvía la mirada. Estaba en una zona amplia y abierta de la ciudad subterránea. La cosa delante de mí era un esqueleto que había pertenecido a un demonio. Para resumir su apariencia en pocas palabras, era una mezcla de humano y cocodrilo. Tenía unos 2 metros de altura y su cráneo me recordaba a un dinosaurio. Tenía una gruesa espina dorsal que se ajustaba a su físico, con una serie dramática de proyecciones óseas que se extendían a lo largo de su cuerpo y su delgada y extraña cola larga tenía púas en el extremo. Sujetaba una corta lanza de metal, intacta por el óxido, en sus manos humanas. Recordé haber aprendido sobre este demonio de Gus. Se llamaba Brascus. Me habían dicho que un mordisco de sus mandíbulas podría aplastar una armadura de metal, mientras que los ataques de su cola eran como los de un asesino, procedentes de ángulos inesperados. Era relativamente alto, competente en el uso de todo tipo de armas e incluso capaz de manejar las palabras de creación. Se decía que sus duras escamas, su piel gomosa y sus gruesos músculos frustrarían a sus oponentes al mismo grado que el conjunto completo de la armadura de un guerrero. Afortunadamente, puesto que ahora era un esqueleto, esa protección no estaba. Me sentí un poco afortunado. Gus me había dicho durante sus lecciones que si enviabas a 10 guerreros para luchar contra este demonio, terminarías con nada más que 10 cadáveres. Sin embargo, puede que estuviera exagerando. Después de todo, este tipo era muy lento comparado con Blood. Esperé el momento adecuado y me acerqué lo más rápido que pude. Mientras empujaba su lanza corta hacia adelante, la desvié con mi escudo. Oí el escudo y la lanza raspar entre sí. Me acerqué. El Brascus se me acercó con sus mandíbulas que ya no podían usar magia, tratando de morderme en su lugar. Yo también lo estaba esperando. Me agaché y rodé hacia adelante para esquivarlo, me puse de pie y empujé la punta de mi espada en algún lugar alrededor de su cóccix. Inmediatamente la retorcí con fuerza. La cola se balanceó de nuevo desde un punto ciego. Destruí la parte que la conectaba al resto de su cuerpo y sentí que perdía su fuerza y colapsó. El Brascus se detuvo por un instante en aparente sorpresa. No iba a relajarme. Levanté mi escudo circular e intenté un golpe de escudo. Esto debería ser evidente, pero ordinariamente, un niño de 160 centímetros nunca sería capaz de sacudir a una enorme bestia de 2 metros de altura solo con un placaje. Pero mi oponente no era más que huesos y la pérdida de su larga cola había alterado su equilibrio. Estrellé mi cuerpo y mi escudo contra él con toda la fuerza que pude reunir. Hubo un impacto forzoso y, al instante siguiente, el Brascus estaba en el suelo. Pisé la empuñadura de la lanza. Pero el Brascus fue rápido para pensar y actuar. Soltó la lanza inmediatamente y saltó hacia mí con los brazos extendidos, tratando de morderme. Tal como pensé que haría. Ya tenía mi espada agarrada con ambas manos, sostenida en lo alto de mi cabeza, esperando para interceptar su ataque. Y ya. Cuando el Brascus se zambulló por mi tráquea, aplasté mi espada sobre su cráneo con toda mi energía. Fragmentos de huesos volaron por todas partes y el enorme esqueleto se derrumbó en el suelo boca abajo. La punta rota de mi espada giró rápidamente por el aire. Chocó contra el suelo y giró hasta detenerse en un rincón de la habitación.
El Brascus había comenzado a convertirse en polvo, pero yo estaba más preocupado por el estado de la fiel espada larga a la que nunca le había dado un nombre. Como si a cambio de abatir a este fuerte enemigo, ahora estaba impresionantemente rota. Sentí que mi sangre se enfriaba. Esto era malo. Los no muertos rondaban este lugar y yo estaba aquí sin ningún arma principal. Esto era muy malo. Ciertamente había estado conmocionado, pero pronto me distraje. Mi ojo captó la lanza corta que el Brascus había sostenido. No se estaba convirtiendo en polvo. La recogí y le eché un vistazo. No parecía demoníaca. En todo caso, era una lanza de enanos, murmuré pensativamente. Tal vez esta lanza era obra de los enanos que solían vivir aquí. Pero en ese caso, ¿cómo podría haber durado tantos años sin oxidarse? Me pregunté esto, la inspeccioné más de cerca y noté que palabras de creación habían sido grabadas en ella en numerosos lugares. Según Gus, en la era de los dioses guerreros, los dioses grabaron todo tipo de signos sobre todo tipo de objetos y crearon muchas espadas divinas y tesoros legendarios. Los enanos en parte habían heredado estas habilidades y poseían una técnica secreta para imbuir sus armas con palabras. Entonces esta lanza sin herrumbre era un arma mágica, hecha por los enanos que habían poblado esta tierra. Como regla general, este tipo de armas eran extremadamente duraderas y podrían tener efecto incluso en espectros como Gus, que no podía ser tocado por ataques físicos normales. Y incluso había algunas que tenían poderosos efectos adicionales, como expulsar fuego o aturdir al oponente con una onda de choque. El único problema era que no tenía forma de determinar eso aquí. Tenía miedo de blandir una lanza cuyos efectos mágicos no conocía, pero estar sin arma principal era aún más aterrador. Dado que el Brascus había estado blandiéndola perfectamente, pensé que, fueran cuales fueran estas palabras, probablemente no eran perjudiciales para el usuario. Decidí hacer que Gus la evaluara más tarde y pedí prestado su fuerza por el momento. Cogí el mango y practiqué algunos golpes y empujes para acostumbrarme a ella. Se sentía maravillosamente fácil de usar, como si se aferrara a mi mano. Bien. Vamos a ver si puedo hacer algo con esto, pensé y apenas di un paso adelante, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Me di la vuelta. Gus estaba allí. Me estaba mirando y había un intento asesino en sus ojos. Gus. Eres tú, ¿verdad? No pude evitar comprobarlo. Su aura era así de agorera. Conocía a Gus como un viejo fantasma terco y un poco excéntrico que era inteligente y sabía de todo y que tenía una nariz aguileña y ojos hostiles. A diferencia de Blood y Mary, mantenía un poco de distancia en sus interacciones conmigo, pero si le pedía repetidamente que me enseñara y tenía una actitud seria al respecto, era lo suficientemente concienzudo como para no rechazarme de lleno. Ese era el habitual Gus. Yo creía en el fondo que él era una persona muy bondadosa y amable. Pero ahora no era así. Había una intención claramente asesina en su penetrante mirada y sus manos, sostenidas en una postura firme, se sentían llenas de mana, probablemente suficiente para usar magia de considerable poder. La parte de atrás de mi cuello se estremeció, como si alguien hubiera soplado un frío aliento allí. Gus no dijo nada. Era como una persona completamente diferente. Solo una mirada amenazante y una pose amenazadora lo hacían tan aterrador. No me parecía que fuera una especie de ilusión o disfraz. Definitivamente era Gus. ¿Pero qué le había hecho enfadar tanto? ¿Por qué estaba aquí? Ah. Estaré supervisando, por supuesto, pero si hay un accidente, en serio vas a morir. Así que, trata de no terminar muerto. Recorré las palabras de Blood. Decir estaré supervisando, pero existe el peligro de muerte accidental significaba que probablemente no moriría a menos que dicho accidente realmente ocurriera. En otras palabras, por muy ardua que fuera la lección, todavía era una lección. A menos que me encontrara directamente con un enemigo y yo no estuviera preparado para luchar contra él y de alguna manera muriera al instante, o cometiera algún error horrendo, podría esperar que la ayuda viniera si la situación se volvía más de lo que podía manejar. ¿Cómo me ayudarían? Si alguien fuera a encargarse de ayudarme aquí, en esta ciudad subterránea, seguramente sería Gus, quien, como un espectro, podía pasar a través de las paredes. El trabajo de seguirme sería imposible para Mary y sin duda muy difícil incluso para Blood. Gus casi seguramente me había estado observando constantemente mientras recorría esta ciudad subterránea, luchaba y buscaba la salida. Lo cual tenía que significar, ¿esto es parte de la lección? Pregunté, con temor en mi voz. Tal vez esta era otra parte de la lección, donde Gus sería mi oponente. Quería creer que lo era. Mi instinto estaba haciendo sonar todas las sirenas de advertencia a todo volumen, gritándome que estaba equivocado.
Es eso, ¿verdad? ¿Vas a decirme lo que empezó a dibujar una palabra en el aire en lugar de una respuesta? Me di cuenta con solo mirarla. Esa era una palabra de ataque. Magia para matar a alguien. En el instante en que la reconocí, me volví sobre mis talones y decidí correr. No tenía idea de lo que estaba pasando. Pero podía sentirlo. Necesitaba correr, lo más rápido posible. Sin perder de vista lo que había detrás de mí, corrí lo más rápido posible hacia la salida de la habitación. Expergisti, dijo Gus, hilando una palabra de sus labios en un tono escalofriante. Cerca de la salida que estaba a punto de pasar, una montaña de escombros se movió y se levantó, tomando la forma de un gigante de casi 3 metros de altura que raspó el techo. Q. Era un golem, hecho con el poder de la magia. Gus había grabado un signo complejo en los escombros con antelación y ahora había conjurado la palabra para despertarlo. El carácter que había dibujado con su dedo era solo para disimular. Lo había dibujado para que decidiera huir. Lo que significaba que Gus ya había seccionado este lugar y lo había convertido en su propia zona de matanza meticulosamente preparada. Cuando me di cuenta de eso, el puño del golem ya se estaba acercando hacia mí. No había manera de que pudiera bloquear completamente la abrumadora masa de ese puño con mi pequeño escudo circular. Esperando hasta el último momento posible, moví mi cuerpo y esquivé el golpe. Entonces, como para contrarrestar, me lancé hacia adelante con la lanza mágica que acababa de obtener. Estaba apuntando a su estómago, específicamente, el signo que lo alimentaba. La punta de la lanza se hundió en el golem de escombros como un pincho en la carne. La barrí lateralmente y raspé el signo. El golem regresó a ser trozos individuales de escombros de piedra y cayó al suelo, pero apenas un momento después, algo rozó el lado de mi cara y pasó disparado delante de ella, impactando fuertemente contra la pared y rompiéndose allí. De inmediato salté a un lado. La salida se alejó. Apenas un instante después de que me preguntara qué era lo que acababa de salir disparado, varios trozos más vinieron volando hacia mí. Escombros. Volví a mirar a Gus para ver una gran palabra dibujada en el aire, alrededor de la circunferencia de la cual flotaban incontables pedazos pequeños de roca. Me los disparó uno tras otro, como balas de una pistola. Esta magia era ráfaga de piedras, y lo que es más, una versión muy avanzada. Rodé por el suelo, tratando de esquivarlos. No pude bloquear todos esos fragmentos de escombros con mi escudo. Me golpearon en varios lugares y me ardió como fuego. Luchando para controlar mi respiración, me preparé para decir la palabra de negación para los próximos perdigones que fueran conjurados hacia mí, pero luego. Cadere Araneum. Sentí un escalofrío de miedo. Yo estaba familiarizado con esta magia. Era la palabra para crear una telaraña. La había usado en mi entrenamiento con Blor, así que sabía de primera mano lo terrible que podía ser esta magia. Rápidamente lancé una palabra de negación. La telaraña desapareció. Puse mi escudo e intenté dar un salto hacia la salida, pero resbalé sobre la grasa que tenía bajo mis pies sin previo aviso. ¿Qué estaba pasando? Estaba conjurando magia demasiado rápido. Incluso Gus no debería ser capaz de encadenar hechizos uno tras otro así de rápido. Volví mis ojos hacia él y me di cuenta de la verdad. Estaba realizando conjuros verbales e inscripciones escritas en paralelo. Doble conjuración. Sabía que era posible en teoría, pero cometer incluso el más mínimo error al usar las palabras podía conducir a la propia destrucción del conjurador. Hablar y escribir diferentes palabras al mismo tiempo, mientras se asigna correctamente el mana para cada una, lo sabía sin siquiera intentarlo. No era sencillo. KHHH. Como un loco rodé alrededor, evitando otro bombardeo de escombros. Traté de escapar de la zona engrasada, pero otra telaraña apareció. Parálisis. Debilitamiento. Desaceleración. Nube de sueño. Un número interminable de brutales técnicas de debilitamiento me abrumaron. Si dejaba de moverme por un segundo, caería víctima de la lluvia de escombros. Usando las palabras de negación y mis propios movimientos de cuerpo, de alguna manera evité recibir algún golpe letal. Hice una serie de desagradables intentos de escapar, pero todo fue inútil. Estaba tratando desesperadamente de manejar la situación, pero poco a poco me fueron acorralando. Inexpresivo, pero probablemente cansado de mi resistencia, Gus separó sus manos. ¿Qué? Los signos que se dibujaron en el aire brillaron con mana. 2 de ellos diferentes para cada mano. Él seguía conjurando palabras sin parar de su boca. Triple conjuración. De ninguna manera. Ya no había más esperanza. Un simple cálculo mental me dijo que esto demostraba que Gus era capaz de liberar en su totalidad un poder equivalente al de varias personas. No había posibilidad de escapar.
No podía escapar. Iba a morir. Gus me miraba sin piedad, preparándose para activar su magia sin la menor vacilación. Iba en serio. Realmente iba a matarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Gus, yo iba a ser asesinado por el padre que me había criado, sin siquiera saber por qué. No, pensé. No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensamientos recorrieron mi mente. No quiero morir. Tengo que correr. Pero no puedo correr. Nunca podré escapar. No quiero morir. No quiero morir. Si no quiero morir, ¿qué tengo que hacer para no morir? Esta lanza tiene palabras grabadas en ella. Funciona en espectros. Úsala como una jabalina. Tírasela. Atraviésalo. Mi propia voz me susurró tranquilamente dentro de mi cabeza. Podría ser un instante más rápido ahora mismo. Si atravieso a Gus, si acierto el golpe, si lo mato, puedo vivir. Él fue el que intentó matarme. Está obteniendo lo que se merece. Así que, atraviésalo. Solo atraviésalo. 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 Mátalo. Mientras escuchaba los insanos gritos resonando dentro de mi cabeza, forcé una sonrisa y con las manos tensas tiré la lanza a un lado. El ruido de ella rodando resonó con fuerza. Sorprendido, Gus dejó de activar su magia. ¿Gus? Oye, Gus. ¿Qué quería decir? No lo sabía. Pero había algo que yo sabía. Si tienes que matarme, eso significa que debes tener una buena razón, ¿verdad? Nunca lo haría de otra manera. Incluso ahora que las cosas habían llegado a esto, todavía podía creer eso. Lo amaba. Realmente lo amaba. Gus. Viejo Gus. Estiré los brazos. Incliné la cabeza hacia atrás y expuse mi garganta, para convertirla en un blanco fácil. Está bien. No tienes que darme la oportunidad de luchar. Él tragó saliva y parecía querer responder, pero se ahogó con sus palabras. ¿Cuándo fue la última vez que vi a Gus sorprendido? Podría no haber sido desde que respondí a esa pregunta sobre las palabras cuando era más joven. Lo entiendo, dije. Si Gus hubiera sido serio, toda esta farsa habría sido completamente innecesaria. Yo era el único ser vivo en este espacio subterráneo. Todo lo que tenía que hacer era detonar Ignis lo suficiente y podría haberme matado, y solo a mí, al privarme de oxígeno y envenenarme con monóxido de carbono. Incluso más simple, él podría haber utilizado una magia de choque para derrumbar el techo de esta gran habitación. Puesto que Gus era un espectro y podía pasar a través de las paredes, también podía pasar por un techo colapsado. Una vez más, yo sería la única víctima. Sin embargo, Gus había tratado de matarme con un método agotador como ráfaga de piedras. Como dándome la oportunidad de luchar. Lo entiendo, entiendo lo que estás haciendo, pero podía decir que este era el mejor trato que Gus podía darme. Pero aún así. No quiero matarte, Gus. Las lágrimas salieron de mis ojos. Por supuesto que no quería morir. Yo estaba asustado, muy asustado. El recuerdo de haber muerto ya una vez no cambiaba eso en lo más mínimo. Pero aún así. Prefiero morir que hacerte daño, Gus. Algo brotó dentro de mí, expandiéndose como un globo, y empecé a tener un hipo incontrolable. Me sentí tan patético. Quería aceptar la muerte. No era como si no hubiera pasado por ello antes. Si esto es importante para ti, tuve hipo de nuevo. Eso es lo único que importa. Gus seguía allí en silencio, sin lanzar nada. Le sonreí torpemente. Puedes matarme. No tengo miedo de morir. Forzando mis labios en una sonrisa apretada, traté de actuar tan estoico como pude. No podía dejar que mi muerte fuera desagradable. Yo era el aprendiz de Gus. Ese solo trata de no hacer que duela demasiado, por favor. Lentamente Gus se acercó a mí. Apreté mis manos temblorosas. Él extendió la mano y colocó la palma sobre mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza y lo siguiente que oí. Ah, lo siento, muchacho. Quizás exageré un poco, ¿no? Ja ja ja. Gus habló y se rió en una fuerte y exagerada voz y fingió acariciar mi cabeza con su mano translúcida. ¿Eh? Me quedé sorprendido. Parece que he ganado. Tenía la ventaja del terreno, sin embargo. Vamos, anímate. Lo sé, te asusté, pero no todo es negativo. Tuviste una valiosa experiencia en cómo es una batalla contra un mago, ¿no? Esto no podía ser una lección y eso no era lo que me chocaba. No era porque Gus estaba tratando de fingir que todo esto había sido una lección. Su voz era la prueba. Nunca era tan fuerte o voluble. ¿Por qué? ¿La emoción había sacado lo mejor de él? ¿Era eso posible para alguien del calibre de Gus? De ninguna manera. Pero entonces, ¿por qué? Gus. Ya, podemos hablar más tarde. Derrotaste a un Brascus e incluso obtuviste una lanza. Blood estará contentísimo.
Ahora, no nos entretengamos más en este molesto lugar. Vamos, Will. Gus estaba siendo increíblemente verboso. Oh, ya sé. Dijo, demasiado alegre. Apuesto a que te impresionó esa doble y triple conjuración. Trucos como esos son de mala educación, pero en el calor de la batalla, estarás mejor preparado sabiéndolos. Te enseñaré cosas así de ahora en adelante. ¿Cómo suena eso? Vamos, anímate, ¿no? Por favor. Mi cara debía de ser horrible en ese momento, pero justo ahora, incluso Gus parecía como si estuviera a punto de llorar. Definitivamente había misterios alrededor de esta ciudad, los tres y mi origen. Blood probablemente me lo diría todo antes de los 15 años. El día en que todos estos misterios se esclarecerían se acercaba rápidamente. Los días que siguieron al incidente de Gus no fueron diferentes a los anteriores. Incluso después de llegar a la salida con Gus y reunirme con Blood, no le dije ni una sola palabra sobre nuestra pelea. Yo confiaba en Gus y si él no iba a revelárselo a Blood, debía haber una buena razón. Por supuesto, eso significaba que estaba ocultando algo, así que podría haber actuado un poco extraño. Pero yo había sido arrojado a una guarida de no muertos y acababa de regresar de aquel entrenamiento completamente loco, habiendo pasado medio día allí. Un comportamiento un poco extraño fue fácilmente malinterpretado por Blood y Mary como los efectos del miedo y la tensión que aún no habían desaparecido. Para añadir a eso, resultó que el Brascus esquelético realmente significó un montón de problemas. Cuando Gus le informó a Blood cómo había ido mi entrenamiento y llegó a la parte en la que tuve que luchar contra un Brascus, Blood soltó un murmullo de comprensión y trató de animarme, diciendo que no era de extrañar que Gus hubiese tenido que saltar y ayudarme. No sonaba como si hubiera considerado la posibilidad de que yo hubiera ganado por mí mismo. Gus le dijo que yo lo derroté por mi cuenta y la mandíbula de Blood cayó. Literalmente. Su mandíbula inferior se cayó y cayó al suelo. La imagen de Blood conmocionado tratando de encajar su mandíbula de nuevo fue bastante surrealista. ¿Era un Brascus realmente un gran problema? Me había parecido varias veces menos poderoso que Blood, pero quizás era débil en comparación con lo que solían ser por alguna razón. Sin embargo, por lo que me habían enseñado, las habilidades y destrezas de los no muertos nunca cambiaban de cómo habían sido en vida. ¿Qué tan difícil es un Brascus para ti, Blood? Para mí, contestó, cruzando los brazos detrás de su cabeza. Podría cargar directamente y cortarle la cabeza. Entonces un Brascus no era muy fuerte después de todo. Blood simplemente me había subestimado ligeramente, o pensaba que no sería capaz de alcanzar todo mi potencial en una batalla real. Entonces todavía tengo un largo camino por recorrer. No puedo descansar tranquilo simplemente porque derroté a un Brascus. Si te crees la gran cosa cada vez que te vuelves un poco más fuerte, solo te estás preparando para una caída. Tenía que contenerme. Blood y Gus hicieron caras extrañas después de oír ese comentario y murmuraron, sí y de hecho y otras cosas indistintas que no pude distinguir. Sentí como si fuera víctima de un malentendido enorme. Con mi confusión sin resolver, la conversación pasó al botín de la batalla. Había visto viejas monedas y adornos subterráneos, pero debido a la molestia de llevarlos, la única cosa que había traído de vuelta era solamente esa lanza corta. Era mi primer trofeo de batalla y los tres mostraron gran interés en ella. Todos la miramos juntos y pasamos un rato discutiendo sus diferentes aspectos. La hoja de la lanza era recta, de doble filo y razonablemente larga. Junto con el mango, la hacía una lanza que era más larga que mi altura. La punta curvada de la hoja era larga y había una línea templada recta que dividía la hoja del resto del metal. El acero brillaba con una luz fría y brillante. La base de la hoja, donde se unía al mango, estaba enganchada hacia adentro en ambos lados. A Blood le gustaba el aspecto, calificándola como muy seductora. El mango era de un buen color marrón oscuro. Según Mary, estaba hecho de madera de nogal. Un anillo de bronce con una palabra grabada en él estaba colocado en la base de la hoja. En general, era una lanza funcional, aparentemente hecha por enanos. Sin embargo, el hecho de que se hubieran eliminado todos los elementos no esenciales le daba una belleza y un impacto propio. El color oscuro del mango contrastaba impresionantemente con la hoja de acero, que brillaba con un blanco intenso al reflejar la luz. Cuando pensé en cómo esta era mi arma, empecé a sentirme un poco excitado, lo cual era inusual para mí. Tanto es así que no pude evitar agarrarla y llevarla al jardín para practicar estocadas y posturas. Es un hecho de la vida, por muy vergonzoso que sea admitirlo, que todos los hombres anhelan tener algo propio con lo que obsesionarse, ya sea un arma, un coche o cualquier otra cosa.
Estaba seguro de que cualquier hombre sería capaz de entender este sentimiento. Gus examinó conmigo la lanza en detalle, mientras me explicaba lo que debía buscar. Después de una inspección cuidadosa, encontramos que esta lanza era conocida como luna pálida. La hoja y el mango habían sido dotados con efectos mágicos a través de las palabras de creación. En la hoja, había palabras que aumentaban su capacidad de penetración y corte y palabras para protegerla contra el desgaste y la destrucción. Además, una palabra basada en lumen estaba grabada allí, haciendo que la hoja sirviera también como una fuente de iluminación con brillo y alcance ajustable. No parecía que pudiera brillar lo suficiente como para cegar a un enemigo, pero era ciertamente suficiente para iluminar mi camino a través de la oscuridad. No hacía falta una linterna, entonces. El mango, por su parte, además de las mismas palabras para la fuerza y la retención de la calidad, tenía grabado palabras relativas a la contracción y la expansión de la materia. Parecía que su longitud podía ajustarse hasta cierto punto durante el lapso de algunos minutos, conservando la dureza y la resistencia del material. No se podía extender repentinamente en medio de una pelea, pero podía utilizarse como una estaca si la situación lo exigía. Como lanza corta, podía llevarse a espacios reducidos. No eran efectos llamativos como fuego u ondas de choque, pero cada uno era innegablemente útil. Podía pensar en formas interminables de usar esta cosa. Era increíble. Era realmente increíble. Era una verdadera arma mágica. Y era mía. Me dejé llevar aún más, probando toda una gama diferente de longitudes, viendo cómo se sentían al blandirla y puliendo la lanza repetidamente aunque no estaba sucia. Los tres Blood y Gus en particular me observaron con ojos muy cálidos. Los días siguientes pasaron pacíficamente. Las lecciones de Blood a veces implicaban descensos a la ciudad subterránea, pero me había acostumbrado. A veces con luna pálida y a veces con una espada larga, experimenté batalla tras batalla contra demonios no muertos. Incluso cuando me encontraba con demonios del mismo nivel que Umbrascus, seguían causándome menos problemas que en mi primer combate. Eventualmente, no solo terminé memorizando la estructura de la ciudad subterránea, sino que ya nada allí abajo era rival para mí, así que Blood comenzó a darme desventajas. Por ejemplo, debía entrar en la ciudad subterránea con solo ropa y una daga, adquirir armas y armaduras robándoselas a los no muertos y regresar después de acabar un determinado número. Eso fue bastante difícil, pero no me llevó mucho tiempo antes de que llegara a cogerle el truco también. A propósito, aunque recogí una serie de armas y adornos bien conservados, ninguno de ellos era capaz de eclipsar a Luna Pálida. Sin embargo, pensé que era una experiencia muy útil para probar todo tipo de equipos diferentes. Había armas de mala calidad donde prefería la cantidad, en cambio, equipos con nombres, armas largas, cortas y todo lo intermedio. Tal como Gus había prometido, me enseñó los trucos secretos para la doble y triple conjuración de magia. Incluso en mi mundo anterior, escribir letras diferentes con tus manos izquierda y derecha era un truco impresionante y también recordaba haber visto actuaciones callejeras donde el intérprete tocaba un instrumento mientras hacía algo más al mismo tiempo. Multiconjurar magia era similar a esos trucos. Al igual que las artes marciales de Blood, el truco era, probablemente, entrenar tu cuerpo para recordar las combinaciones útiles para poder utilizarlas sin pensar. Gus y yo decidimos hacer una práctica de combinaciones juntos. Las practiqué para fortalecer mi memoria muscular. Pero la doble y triple conjuración era simplemente demasiado difícil y no podía llevarla a cabo completamente todavía. Debió de haberle tomado a Gus muchos años de práctica para llegar a ser así de bueno. Quería alcanzarlo algún día. Sus lecciones también cambiaron. No hubo más sesiones intensivas de estudio. Esto bastará para tu educación académica en nuestra aula habitual, Gus asintió con una sonrisa en su rostro. ¿Es hora de que aprendas algo diferente, algo diferente? Pregunté y Gus asintió. Baja a la ciudad subterránea con Blood y recoge algunas monedas, dijo, en un tono serio. Voy a enseñarte algo importante. Me senté recto y asentí. No tenía idea de lo que Gus estaba planeando hacer con las monedas, pero si él estaba hablando en serio acerca de ello, no tenía ninguna duda de que realmente tenía que ser un asunto de cierta importancia. Después de un rato, Blood y yo volvimos con las monedas. Ah, bien. Los he estado esperando. Gus llevaba dados, un tazón y lo que parecían piezas de juego y un tablero. Oh. Ha pasado un tiempo. ¿Quieres jugar, anciano? Dijo Blood, en una voz muy alegre. Oye, Will, nunca has jugado antes, ¿verdad? No respondí. No es gran cosa, supongo, solo se necesita una vez para hacerse una idea, Will. Gus. Dije.
¿Sí? Respondió Gus. ¿No es esto, sabes, un juego de azar? Un juego de azar es un término muy burdo. Tiene poca de elegancia. Llamémoslo un juego intelectual. Esto es un juego de azar. Está bien, no hay necesidad de perder los nervios, sí, la hay. Pensé que tenías algo muy importante que enseñarme. ¿Por qué juegos de azar? Oh, me atrevería a decir que te sorprendería lo que los juegos intelectuales tienen que ofrecer, y eso finalmente puso a Gus en su tren de sofismas. Cuando te conviertes en un hechicero de élite, es de esperar una modesta familiaridad con los juegos intelectuales. Juegos de este tipo se utilizan ocasionalmente para duelos entre hechiceros. La magia es peligrosa de muchas maneras, después de todo. Si entras en una disputa con un hechicero que detestas y tienen una batalla física, no es raro que ambas partes se destruyan entre sí, lo cual es un resultado que no le sirve a nadie. Es por esto que, en el caso de una disputa, uno en ocasiones redacta un contrato y resuelve el conflicto a través de un juego intelectual, a fin de memorias de un manga de juegos de cartas de mi vida anterior destellaron en mi mente. Pero pensándolo bien, que los juegos se utilizaran como formato para resolver un duelo no era solo cosa de los manga. También había ejemplos históricos reales. Así que tal vez, incluso en este mundo, era una buena idea aprender cómo. Oh, no, no me vas a engañar así. Sacudí la cabeza rápidamente. Juegos de azar son juegos de azar. Mary se enfadaría mucho. Oh, Will, mi muchacho Gus sonrió. ¿Tienes miedo? Ya veo que... No, no, no. No hay necesidad de esconderlo. Es natural que te intimide la posibilidad de competir directamente contra mí, el exaltado sabio errante, en un juego intelectual. Su sonrisa era burlona. Sí, y Mary se enfadará, después de todo. Nadie podría culparte por salir corriendo. Por huir. Sí, corre, muchacho, corre. Voy a tener mi diversión con Bloor. Incluso añadió una carcajada sarcástica al final. Oh, muy bien, no pude evitar sino responder a su provocación. Así que, procedí a responder a su provocación. Como saben, el juego es adictivo. Tanto es así que la ludopatía era un trastorno reconocido en mi mundo anterior. Pánico y rabia si pierdes, pero placer y satisfacción si ganas. Eventualmente, el cerebro se vuelve insensible a estos estímulos y la persona busca una estimulación más fuerte, haciéndose más y más adicta. Había mucha literatura escrita sobre esto en mi mundo anterior y apenas necesitaba citarlas para decir que un sinnúmero de personas había caído en el atractivo de estos juegos diabólicos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Para ilustrar un simple punto. Doble 6. Parece que me llevo esto, viejo Gus. TCH. Siempre tuviste buenos instintos. Bien, el próximo juego. Juguemos otra vez. El diablo no era tan fácil de eludir. El juego implicaba mover piezas a través de un tablero utilizando dados, de manera similar al Vagamon. Bueno, vamos otra vez. Espera, antes de empezar. Will, hay un truco para esto. Déjame enseñarte. Mira, hay una cosa que se llama racha de mala suerte, pura fantasía. Se burló Gus. Solo hay resultados y probabilidades. Juega lógicamente durante el tiempo suficiente y por último, ¿sí? ¿Y quién es el que se está desangrando lentamente aquí? Blood tenía actualmente una pila enorme de monedas de oro delante de él. Había tenido muchas pérdidas menores, pero nunca perdió cuando importaba. Verlo me hizo querer creer en el instinto y en las rachas de suerte. Permanecí en silencio, con los ojos puestos en la considerable montaña de monedas de plata que había acumulado tomando decisiones seguras y evitando grandes enfrentamientos con Blood. Yo estaba actualmente en segundo lugar. Gus hizo un sonido gutural de frustración. Él estaba, por supuesto, en último lugar. A pesar de que hablaba de la importancia de la teoría y la probabilidad, siempre que surgía un gran choque entre él y Blood, su obstinada personalidad lo llevó a descartar todo eso y tratar de superarlo. Quería jugar bien y mantener el segundo lugar y, si es posible, encontrar la oportunidad adecuada para arrebatar el primer lugar. Así que, estratégicamente hablando, mi siguiente paso debería ser. Un fuerte golpe interrumpió mis pensamientos. La puerta estaba abierta y Mary estaba de pie allí. Los tres abrimos la boca e hicimos un sonido de al mismo tiempo. Por un momento, no dijo nada. Tenía la mirada hacia abajo y una suave sonrisa en su rostro. Parecía ser la misma expresión que siempre tenía, pero por alguna razón, no pude dejar de temblar. Ustedes tres, siéntense aquí. Su voz tranquila me hizo romper en un sudor abundante y frío. Bueno, comenzó Gus. Mary, puedo explicarlo. Fue idea de Gus. Todos agitamos nuestras manos ante nosotros mientras tratábamos de defendernos.
Siéntense aquí. Ninguno de nosotros pudo desobedecer la sonrisa de Mary. Su sermón fue largo y severo y me enseñó algo muy importante. Engancharse al juego es una mala idea. Aunque la operación de la sala de juegos de azar de Gus no iba a repetirse, demostró las grandes formas en que fueron cambiando sus lecciones. En comparación, las de Blood no cambiaron mucho. HFFF. Exhalé. Estaba con el torso desnudo, agarrando una rama de un árbol, y haciendo dominadas. Lentamente, para hacer que los músculos de mi espalda trabajaran, tiré de mi cuerpo hacia arriba. Con una mano. HFFF. Hombre, tu espalda se ha vuelto bastante gruesa. El entrenamiento de Blood era una constante. Entrena tu cuerpo, entrena tu técnica, practica tus habilidades: cazar, trepar árboles, escalar rocas, nadar, recolectar comida, y mientras lo haces, construye gradualmente tu conocimiento de cómo identificar los diferentes peces y plantas que encuentras. El entrenamiento nunca cambió. Mi cuerpo, sin embargo, estaba cambiando lentamente para hacerle frente. Hice dominadas con las dos manos al principio, luego con pesas y luego con una sola mano. Flexiones, también, las hacía con un peso en mi espalda o mientras estaba parado de manos. Había desarrollado abdominales visibles, estaba construyendo un pecho musculoso y mis brazos y muslos eran cada vez más gruesos y fuertes. Poco a poco estaba convirtiéndome en el guerrero musculoso que Blood alguna vez había sido. Muy bien, es suficiente, dijo Blood, después de realizar mi entrenamiento básico diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pregunté. ¿Sparring? No, tengo algo más en mente hoy. Vamos a buscar una colmena. Ve a echarte agua y límpiate el sudor, ponte un montón de capas de ropa y regresa aquí con un paño. Asentí. Me eché agua fría, me limpié el sudor, me puse mucha ropa y regresé con Blood. Cuando volví, Blood estaba mirando dentro de un pequeño frasco. Parecía estar sonriendo. ¿Qué es eso? Echa un vistazo. Miré dentro. Había un olor ricamente dulce de las uvas del bosque y al mismo tiempo, mi nariz se llenó de un olor muy distintivo por un segundo. Pude ver burbujas en el interior del líquido. Muy bien, escucha, Will. Lo que hice fue poner la olla a temperatura de ebullición y poner en ella el jugo de las uvas del bosque aplastadas. ¿Estás haciendo alcohol? Oh, lo sabes. Así que la razón por la que estás buscando una colmena, sí. Vamos a meter miel aquí y endulzarlo. Si un cierto tipo de hongo entra en un líquido que contiene azúcar, comienza a descomponer el azúcar y producir alcohol. Por supuesto, cuanto más azúcar se agregue, mayor será la concentración de alcohol y más fuerte será la bebida. Un hombre tiene que ser capaz de manejar su bebida, dijo. ¿Estás seguro de que Mary no se enfadará? Vamos. Ella no necesita saberlo, ¿verdad? Será nuestro secreto. Sus fuegos fatuos centelleaban y parecía que realmente se estaba divirtiendo. Era demasiado difícil rechazarlo. Me subí a bordo sin mucho convencimiento y los dos corrimos a través del bosque en busca de un nido de abejas. Nos reímos en voz alta juntos cuando las ahuyentamos con humo. No hubo problema para conseguir la miel y la añadimos al frasco. Probé algunas larvas de abeja por la sugerencia de Blood. Eran sorprendentemente sabrosas. Me sorprendió cuánto más rudo y menos quisquilloso me había hecho, en comparación con mi vida anterior. Lo dejamos durante varios días y después de comprobar que había fermentado correctamente y se había convertido en alcohol, nos sentamos en secreto enfrente del otro y disfrutamos de una bebida juntos. Dicho esto, Blood no tenía ni garganta ni lengua, por supuesto. Apenas se lo sirvió en la boca, goteó en el suelo. Oh, está bueno. Esto está muy bueno, dijo con deleite. Estaba seguro de que no podía probarlo y tampoco podía emborracharse. Sin embargo, Blood parecía estar amándolo y estar divirtiéndose mucho. Sí, esta bebida, compartida con Blood, me pareció maravillosa también. Sin mucho para picar, vertimos copa tras copa y nos emborrachamos mirando la luna. No pasó mucho tiempo antes de que una sensación realmente agradable, ligera y flotante llenara mi cabeza y nos reímos como idiotas con las más pequeñas bromas. Nos pusimos cada vez más exaltados y cuando llegamos al punto en que estábamos actuando como un par de borrachos totales. ¿Quieres mostrarme que tienes agallas? Dijo Blood con dificultad. ¿Sí? Vamos a espiar a Mary mientras se cambia. Oh, qué valiente. Soy valiente, ¿no? Ja ja ja. Ambos nos partimos de risa. ¿Cómo ocurrió esto? Obviamente, yo sabía en mi cabeza que esto no era algo que deberíamos hacer. Estoy seguro de que incluso con lo embotado que mi cerebro estaba, todavía estaba correctamente preguntándome, ¿qué tiene esto de divertido en primer lugar? Ja 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 ja. Ja 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 ja. Es solo que era inútil hacerle esa pregunta a un borracho.
Nos movimos rápidamente. Los pasillos del templo se tambaleaban. No, un momento, era yo. Juzgamos nuestro tiempo y rápidamente nos movimos a la puerta de la habitación de Mary. Pude oír el crujido de la tela. Blood y yo echamos un vistazo a través de la brecha y vi que Mary se estaba quitando su holgada túnica. Tanto Blood como yo éramos capaces de movernos muy silenciosamente y con pericia cuando quisiéramos. Espiar a alguien era fácil para nosotros o lo habría sido si estuviéramos sobrios. Ah, tú, idiota. Me tambaleé, anonadado, y nos hicimos caer al suelo. Mary gritó. ¿Quién está ahí? Tratamos de correr, pero no fuimos lo suficientemente rápidos. Ella fue capaz de encontrar algo a mano para vestirse y, enseguida, se lo había puesto, salió como una flecha y nos capturó a los dos. Will. Blood. Que en el mundo apestan a alcohol. Rara vez vi a Mary tan nerviosa. Yo esto no es. Jejeje, pensé que podríamos echar un vistazo mientras te cambiabas ¿qué? Si hubiera estado viva, su rostro seguramente se habría vuelto de un rojo intenso. La forma en que Mary estaba perdiendo la compostura en vergüenza era realmente adorable y sentí que mi corazón daba un brinco por un momento. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Una huella roja de una mano quedó marcada en mi mejilla. En cuanto al principal culpable, Blood, Mary le pegó con tanta fuerza que su cráneo giró en círculos. Luego se puso encima de él, lo inmovilizó y lo golpeó repetidamente. No solo nos habíamos emborrachado completamente, sino que habíamos espiado a una dama en estado de desnudez. El castigo se ajustaba al crimen. Francamente, nos habíamos librado fácilmente. Y cuando me desperté a la mañana siguiente, por alguna razón, tuve un sueño húmedo. Sí, por primera vez. Mi voz estaba quebrándose alrededor de este tiempo, así que no era sorprendente, pero pensar que mi despertar al sexo fue Mary desnudándose. Mi despertar al sexo fue Mary desnudándose. Y para empeorar las cosas, Blood se enteró y se retorció de risa mientras me señalaba con el dedo. Lo pateé. Y, mientras lavaba mi taparrabo manchado, le hice jurar que llevaríamos este secreto con nosotros a la tumba. No más alcohol. En serio, no más. Centrarse en mis episodios con Blood y Gus puede dar la impresión de que yo era un creador de travesuras del más alto nivel. Pero básicamente era un buen chico. Yo pensaba que lo era, de todos modos. Probablemente. Muy probablemente. Mary, ya deshierve el jardín. También, dejé la colada tendida gracias, Will. También desempolvé las estatuas de los dioses y puse algunas flores vaya. Como prueba, recientemente, llegué al punto en que yo no estaba solo ayudando a Mary con los quehaceres, sino que estaba superándola en hacerlos. Sorprendentemente, eso era mucho más difícil de lo que parecía. No podía esperar a que me dieran instrucciones. Tenía que tener un conocimiento total de su procedimiento, pensar en lo que se necesitaba y llevarlo a cabo antes que ella. Mary era rápida. Ella me dijo que el truco para no dejar que las tareas se apilaran era encargarse de las cosas inmediatamente en el momento en que las notaras. Los utensilios de limpieza y las herramientas agrícolas estaban al alcance de la mano en todo momento y si notaba un poco de polvo o una mala hierba, ella se ocupaba de ello en ese momento y lo quitaba de en medio. Para hacer las cosas antes de que ella pudiera, tenía que estar constantemente atento y tampoco podía permitirme ser un holgazán. Pensar siempre en reducir la carga de trabajo de Mary mientras hacía mis cosas me enseñó más, en cierto modo, que incluso las lecciones que me daban Blood y Gus. Al menos en lo que respecta al impacto en mi vida habitual, era mucho más importante que fortalecer mis músculos. Si al menos hubiera hecho algunos quehaceres domésticos en mi vida anterior, podría haber sido ligeramente una carga menor para mi familia. Ahora que vivía en este mundo, no quería cometer los mismos errores de nuevo. Muchas gracias, Will. Bueno, ahora tengo tiempo en mis manos. Ya sé, ¿por qué no te corto el pelo hoy? Ah, buena idea. Mi pelo había crecido bastante sin que me diera cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que Mary me lo cortó? Ella era buena cortando el pelo. Gus, por cierto, nunca se ofreció a hacerlo y la vez que le pedí a Blood que lo hiciera se podría resumir con la palabra aterrador. Muy bien, estoy listo. Gracias, Mary. Mi voz finalmente había dejado de cambiar recientemente. Había crecido mucho más alto y mis hombros se habían vuelto más amplios también. Había alcanzado tanto a Mary como a Gus en altura y aunque todavía no podía estar hombro a hombro con Blood, la diferencia en nuestro físico se había reducido bastante. Podía practicar combate desarmado con él ahora. Era una mañana refrescante y fría de otoño. Mary me cortó el pelo, sin ninguna vacilación con unas tijeras bien afiladas. Puedo ver tu nuez sobresalir ahora.
Puede ser que te comience a crecer barba pronto. Sí. Tal vez necesito que Blood me enseñe cómo usar una navaja. Me pregunto si se acuerda. Mary dejó escapar una pequeña risa. Me pregunto. Me imagino que él no ha utilizado una durante mucho tiempo. Las maquinillas de afeitar eléctricas eran tan comunes en mi mundo anterior. Me preguntaba cuántos jóvenes se habían afeitado las barbas con una navaja de afeitar. Yo tampoco sabía hacerlo, por supuesto. Tendría que aprender. Por otra parte, cortarse con una navaja de afeitar parecía doloroso. Si las costumbres del mundo exterior lo permitieran, tal vez no sería tan malo dejársela crecer ahora que lo pienso. ¿Cómo se veía el rostro de Blood? Gus lucía como siempre había sido. Mary solo estaba desprovista de humedad y todavía tenía su abundante cabello rubio y sus ojos suaves, así que a ella, al menos, podía imaginarla. Blood era el más difícil. Mary dejó de cortar y miró a lo lejos con nostalgia. Blood tenía un aspecto muy diferente al tuyo. Estoy segura de que puedes decirlo por su estructura esquelética. Sus brazos y cuello eran gruesos y tenía hombros anchos. Tenía un rostro salvaje, un rostro indomable, lleno de confianza. Su cabello se remolcaba en el viento como la melena de un león. Tenía unos ojos afilados y penetrantes. Tal vez se veía un poco duro para llamarlo apuesto. Me imaginé músculos fornidos superpuestos en el esqueleto familiar de Blood. Estiré la piel sobre ellos y agregué cabello. Una mirada penetrante, salvaje y fuerte, como un león. ¡Wow! Puedo verlo. ¿Puedes, verdad? Era bastante genial. Mary se rió, un poco tímida. Quizás realmente tenían algo juntos. Realmente no podía decirlo, porque ninguno de los dos relajaba su autocontrol de adultos delante de mí. Incluso con los recuerdos de mi vida anterior, obviamente no sabía mucho acerca de las sutilezas de este tipo de cosas. Mary reanudó el corte y, una vez más, pedazos de mi cabello empezaron a caer al suelo. Sus manos se movían como si esto fuera algo natural para ella. De vez en cuando, me miraba desde diferentes ángulos para comprobar cómo se veía. Todo listo, dijo ella después de un tiempo y me mostró un espejo de mano. Un joven con un rostro limpio y alegre me miró desde dentro del espejo. Tenía el pelo ligeramente desordenado y castaño y sus ojos azul verdoso intenso me dieron una impresión de mansedumbre. Solo por su rostro parecía un niño rico y mimado, pero con el cuerpo musculoso, en cambio, era más como un joven guerrero de una buena familia. Mary se rió entre dientes. Creo que eres bastante guapo, ¿no? No lo creo. Habría preferido un rostro como el de Blood. Este mundo parecía ser peligroso, así que pensé que un rostro de aspecto fuerte e intimidante probablemente sería más útil. Y en un nivel más personal, solo quería ser como él. Es una lástima que no nos parezcamos mucho. Dos Blood quizás sean demasiados, dijo Mary, riendo. Pero creo que realmente te ves mucho más crecido. Oh, sí. Pronto será el momento de tu rito de madurez, recuerda, dijo ella, mientras quitaba el paño de mi cuello y barría el pelo en el suelo. Necesitas pensar seriamente en tu deidad guardiana y decidir tu juramento. Mierda. Lo había olvidado por completo. Este mundo tenía muchos dioses. Dioses mayores, dioses menores, todos diferentes y todos respetados por alguien. Cada persona tenía su propia deidad guardiana, el dios en el que esa persona tenía más fe. Me dijeron que hasta que un niño se convirtiera en un adulto, este estaba bajo la protección de las deidades guardianas de sus padres. El rito de madurez consistía en despedirse de esa protección, determinando tu propia deidad guardiana, haciendo un juramento y deseando protección. Y se creía que la gente debía vivir y morir de una manera que complaciera a su propia deidad guardiana. Suena restrictivo, pero al parecer era posible realizar el rito nuevamente en un momento posterior para cambiar tu deidad guardiana, si tu actitud o circunstancias cambiaran. Además, era normal que la gente adorara a otros dioses distintos de su deidad guardiana cuando la situación lo exigía. Por ejemplo, casi todo el mundo hacía una ofrenda a Will, el dios del viento, antes de emprender un viaje. No parecía ser un tipo muy estricto de politeísmo. Su perspectiva sobre la vida y la muerte se basaba en la reencarnación. Cuando las personas fallecen, serían convocadas más allá de esta dimensión, al lugar de los dioses en los que creían, donde serían juzgados por sus acciones en vida. Si el dios los recibía favorablemente, se les daría reposo en los agradables campos. Si no, la penitencia sería exigida en el desierto del sufrimiento. Y después de un cierto periodo, renacerían otra vez. Tras innumerables renacimientos de este tipo, después de que el alma se hubiera refinado hasta el más alto grado, esa persona ascendería por la escalera hacia la divinidad.
El más alto de los héroes y santos superaría la dimensión de los humanos y se convertiría en Dios. Esto me resultaba difícil de entender en términos concretos. En los mundos politeístas de Japón y la antigua Roma, individuos verdaderamente excepcionales fueron adorados después de su muerte como dioses. ¿Era el objetivo convertirse en algo así? La sala del templo era magnífica, como de costumbre. Había pasado tanto tiempo desde que me desperté aquí en ese día. A lo largo de mi crecimiento y aprendizaje de este mundo, había llegado a conocer los nombres de todos y cada uno de los dioses representados en estas estatuas. Estos eran los más famosos de los dioses, que habían existido en este mundo desde hace mucho tiempo. El hombre imponente con un aire de seriedad, en la plenitud de la vida, portando una espada en forma de rayo en su mano derecha y una balanza en la otra. Este era el dios de la justicia y del rayo, Volps. Él era el líder de los dioses virtuosos. Dios de dioses y guardián de los humanos, comandaba las lluvias benditas, así como el rayo que era su juicio divino. Muchos depositaban su fe en él, desde las clases dominantes hasta la gente común. Su hermano, el dios malvado Iltreat, tenía el mando sobre la tiranía y los dos a menudo libraron feroces batallas. La mujer con la sonrisa amorosa, que sostenía a un bebé en sus brazos y estaba de pie delante de un fondo de plantas de arroz creciendo de la tierra. Mater la madre tierra. Ella era la diosa a quien Mary mostraba devoción y gobernaba los dones de la tierra y la crianza de los niños. También se decía que era la esposa de Volps. Las bendiciones que se le hacían solían estar relacionadas con la agricultura y la crianza de los niños y las personas en las zonas rurales, en particular, confiaban profundamente en ella, junto con Volps. El hombre bigotudo de estatura baja y fornida, con llamas rugientes en la espalda, con sus manos agarrando un martillo y pinzas. Este era el dios del fuego y la tecnología, Blaze. También se decía que era el antepasado de los enanos y a menudo veía relieves de él en la ciudad subterránea de los enanos. Además de recibir la devoción de los artesanos, era aparentemente también popular entre los guerreros, al igual que Volp, por su defensa de los méritos de un temperamento ardiente y de un entrenamiento incesante. Por cierto, Blood había tomado a Blaze como su deidad guardiana. El joven andrógino que sonreía amablemente, sosteniendo un vaso de vino y un número de monedas de oro y rodeado por lo que parecían ser pictogramas que representan la fuerza del viento. El dios del viento y el intercambio, Wirl. Progenitor de los Halflings, una raza brillante y alegre de gente pequeña, Wirl era un pícaro con el comando sobre el comercio, el intercambio, la libertad, la buena suerte y otras cosas. Y tenía la devoción de los comerciantes, de los jugadores y de los viajeros. Pequeños santuarios dedicados a Wirl se podían encontrar a menudo en las carreteras. La joven bien vestida en tela fina, sumergida hasta la cintura en un arroyo claro, sosteniendo un arco en una mano y alcanzando con la otra lo que podría ser un hada. La diosa del agua y la vegetación, Rea Silvia. Ella era una diosa caprichosa, que también se decía que era la antepasada de los elfos. Ella gobernaba sobre los mares, los ríos, los bosques y todas sus bendiciones y también tenía dominio sobre la caza y los elementales. Cazadores, pescadores, leñadores, muchos de sus seguidores tenían ocupaciones vinculadas a la naturaleza. La visión de ella como una diosa caprichosa puede haber surgido de su conexión con los desastres naturales. Por cierto, aunque nunca los había visto, los elementales y las hadas existían en este mundo y existía un sistema especial y específico de técnicas místicas para tomar prestado su poder. El anciano con un solo ojo que irradiaba inteligencia, de pie delante de algún tipo de inscripción, sosteniendo un bastón y un libro abierto en sus manos. Este era el dios del que Gus me había hablado una vez que había creado nuestras letras. El dios del conocimiento, Enlils. Era un dios que tenía muchos seguidores entre los intelectuales. Se decía que su único ojo percibía lo que podía verse, mientras que su ojo faltante percibía lo que no podía. La deidad guardiana de Gus en realidad no era Enlil, dios del conocimiento, sino Wirl, dios del viento. Según Gus, es mucho mejor viajar con dinero que estar rodeado de libros en una torre de marfil. Estos 6 dioses eran los que se adoraban en un número especialmente elevado de regiones. Las leyendas decían que estos dioses tuvieron una batalla estilo Ragnarok con los dioses malvados, que terminó en una derrota mutua, y ahora ambos lados estaban sanando sus heridas más allá de esta dimensión. Sin embargo, también me habían dicho que, de vez en cuando, enviaban a este mundo algo llamado Eco, como un cuerpo separado de los suyos, para ayudar a guiar a la gente. Estos ecos de los dioses, tanto buenos como malos, hicieron apariciones esporádicas en las epopeyas que me habían contado a través de cuentos y poesía.
La escala de todo lo que me habían dicho estaba a otro nivel. Estaba planeando vivir una vida normal. Dudaba que alguna vez tuviera algo que ver con esas cosas. Cuando estos pensamientos pasaron por mi mente, eché un vistazo a la escultura con la linterna que una vez me fascinó inexplicablemente. El dios de género desconocido, de pie frente a ningún fondo, con una linterna de mango largo en la mano. El hijo del dios del rayo, Vol, y la madre tierra, Mater. El dios de la llama, cuyo dominio era el ciclo sin fin de la transmigración. Gracefel. Gracefel era un dios parecido a la parca, con control sobre las almas y la reencarnación. Se decía que se presentaba ante las almas de los muertos y les mostraba el camino con su linterna, guiándolos a los campos de los dioses y a la próxima vida. Poco se había dicho sobre Gracefel. Se desconocía su sexo y no se describía su aspecto. Era extremadamente reticente, incluso para un dios. Rara vez ofrecía revelaciones y las artes únicas que otorgaba a través de la bendición apenas eran útiles. Un sacerdote de Mater, la madre tierra, por ejemplo, podría utilizar la bendición para hacer que la tierra fuera fértil, para que un bebé naciera sin problemas para la madre y el niño, o para dar salud a los niños en crecimiento. El dios del rayo, Vol, ofrecía la bendición para juzgar la veracidad de las palabras del objetivo. Los sacerdotes de alto nivel podían rezar para que lloviera en las tierras que sufrían una sequía. La bendición de Gracefel, por otra parte, era razonablemente carente de uso práctico e incluía cosas como otorgar descanso y guía a las almas de los muertos. En este mundo, los dioses eran capaces de ejercer una influencia real sobre la realidad. Yo personalmente había crecido comiendo avena y pan que en realidad habían sido hechos a través de la bendición, así que no iba a dudar de ello. Si un día la bendición despertara de repente en ti, sería un acontecimiento que cambiaría tu vida. De repente serías capaz de curar heridas y realizar toda clase de otras hazañas milagrosas y te convertirías en la comidilla de todos a tu alrededor. Sería como ganar la lotería. Debido a esto, muchas personas tomaban en cuenta consideraciones prácticas, como la bendición que recibirían, a la hora de elegir su deidad guardiana. Como resultado, Gracefel no era tan popular. Era muy natural que la gente pensara de esa manera. Si solo podías recibir un único billete de lotería, por supuesto que querrías que fuera el que tuviera el premio mayor. La devoción que los dioses acumulaban de esta manera se traducía directamente en su poder y cuanto más poder ganaban los dioses, más gente los seguía. Esto ha empezado a sonar como una charla sobre la desigualdad de la riqueza, ¿no? En cualquier caso, eso era Gracefel. Un dios de segunda clase, cuyo nombre siempre vendría después de los 6 grandes. Tal vez la razón por la que Gracefel me fascinó tanto fue porque todavía tenía mis recuerdos de mi vida anterior. No pude evitar sentir un curioso lazo con él, dado que su dominio era el samsara y el flujo eterno de todas las cosas. Miré alrededor del templo. Iba a cumplir 15 años en el solsticio de invierno de este año. Yo haría un juramento a uno de estos dioses, lo nombraría como mi deidad guardiana y entonces, en primavera, probablemente dejaría este templo. Los vivos tenían que regresar con los vivos. Los 3 pensaban esto, como si fuera obvio. Miré mis manos en silencio. Estas manos eran diferentes ahora. El patrón de decoloración de esas quemaduras, que subía por mis brazos, seguía allí. Había pequeños cortes y suciedad en las palmas, de ayudar a Mary con los quehaceres domésticos y el trabajo en el jardín. Manchas de tinta, de mi estudio con Gus. Ampollas, de mi entrenamiento con Blood. No eran las manos que tenía cuando era un niño. No eran las manos malsanas que había tenido cuando era el viejo yo. Eran manos que habían sido puestas a algo. Realmente me habían enseñado mucho. Tantas cosas diferentes. Mary me dijo antes que no sabía cómo eran las cosas allí afuera, solo que era muy peligroso. Gus y Blood tampoco decían nada sobre la sociedad exterior. Todavía ni siquiera sabía por qué estaba aquí. Pero al menos había algo que podía decir con seguridad. Estas manos, que habían sido indeleblemente moldeadas por tantas enseñanzas, estaban llenas de la bondad que los 3 me habían mostrado. No importa lo peligroso que sea allá afuera, no importa lo duro que sea ese lugar para un forastero de origen desconocido, los 3 me habían enseñado lo suficiente como para poder sobrevivir. Un día quería volver aquí. Si es posible, con amigos o con una familia. Y les presentaría a Blood, a Mary y a Gus. Esta es la casa en la que crecí, podría decir, y este es mi padre, y mi madre y mi abuelo. ¿Qué dirían los 3 cuando me vieran volver? ¿Estarían encantados de ver a mis amigos y familiares? ¿Qué podría llevarles como regalo? Mi imaginación se llenó de esa simple felicidad.
¿Qué dios me recomendarían, si tuvieran que nombrar uno? Decidí que valía la pena preguntarles a los tres por sus opiniones sobre una deidad guardiana. Blood fue el primero en responder. A menos que tengas alguna idea real de cómo quieres resultar, yo solo haría algún juramento inofensivo a Volto, esa es una buena sugerencia. Mary estuvo de acuerdo. Una amplia gama de personas tienen fe en Volt, y él tiene la mayor confianza social, también de hecho incluso Gus estaba de acuerdo. Una decisión acertada, una rareza para ti, Blood. Piérdete. Gus soltó un único resoplido desdeñoso en respuesta. Ya, ustedes dos. Detengan eso, Blood se quejó, claramente insatisfecho. Tosiendo para despejar el aire, continuó Gus. Will tampoco es una mala elección para una deidad guardiana, pero un número de seguidores de Will son jugadores o ladrones. Estoy de acuerdo en que Volt está un paso adelante en el aspecto de la confianza social. Parece ser la mejor opción. Los tres se decidieron rápidamente por Volt, dios de dioses y gobernante de la justicia y del rayo. Me sorprende que se hayan puesto de acuerdo tan fácilmente, pues difícilmente puedes equivocarte con Volt, dijo Gus con claridad. Esa es la simple verdad. Y no es como si no pudieras cambiarlo más tarde, Blood asintió. Sería una historia diferente si tuvieras el sueño de convertirte en, no sé, un artesano o un erudito, pero, ¿cómo puedes soñar así cuando ni siquiera sabes cómo es el mundo? Lo mejor es que mantengas tus opciones abiertas, dijo Mary pensativa. Así que yo diría que Volt es la mejor opción, seguida quizás por Mater, nuestra madre tierra. Toda esta conversación sobre no hay necesidad de reducir tus opciones en esta etapa, y elegir algo para que estés preparado, no importa lo que elijas en el futuro. Me estaba haciendo sentir que estaba eligiendo una carrera. Escoge una preparatoria con un plan de estudios normal y corriente, no te puede ir mal. Algo como eso. Bueno, lo tendré en cuenta. ¿Y qué tipo de cosas son buenas para el juramento? En Berkeley, un cuento de valor que me contaron antes, él juró sobre la espada del rayo de Volt vencer todo mal. Blood sonaba preocupado. Es una epopeya legendaria. No vayas a soñar despierto y hacer un juramento así, ¿me oíste? Un juramento fuerte hace que sea más fácil recibir protección, pero terminas dirigiéndote a un difícil destino. Conviértete en un héroe o muere, básicamente. Estoy seguro de que los dioses encuentran a idiotas como ellos mucho más dispuestos a meterse en problemas, dijo Gus. Así que había creencias como esa conectadas a estos juramentos también. Quedaba por ver cuánta verdad había en el asunto de los difíciles destinos, pero no tenía intención de hacer un juramento tan difícil de todos modos. No iba a inflar mi propia importancia y creer que era especial solo porque tenía recuerdos de una vida anterior y no tenía aspiraciones de convertirme en un héroe. Sí, el juramento de una persona normal sería algo así como. Mary meditó por un momento. Juro vivir mi vida haciendo el menor mal posible. Quizás Gus enumeró unos cuantos más. Voy a mostrar consideración por mi vecino, no diré mentiras, atesoraré a mi familia y esas cosas. Atesorar a mi familia, esa sonaba bien. Resumiendo los ejemplos que había escuchado hasta ahora, les dije, así que, básicamente, solo tengo que jurar algo como voy a vivir una vida adecuada y no hacer nada malo. En pocas palabras, sí, dijo Gus. Sin embargo, a veces se hace un juramento que se adapta a la personalidad de tu dios individualum, por ejemplo. Así que lo que hice fue, dijo Blood. Juré a Blaze entrenar todos los días y ser más fuerte. Blaze valora la disciplina y un arte perfeccionado. Mi voto amateur fue un poco más abstracto. Mary siguió. Juré vivir fiel a su voluntad. Sí, eso se adaptaba perfectamente a los dos. En cuanto a mí, dijo Gus. Todo esto acerca de deidades y juramentos de guardianes y tal parecía una molestia. Elegí a Will porque parecía la opción más relajada y juré hacer lo que quería y disfrutar la vida. El viejo Gus definitivamente era lo máximo. Eso terminó con la discusión. Mary fue al lago para lavar y Blood al bosque por leña. El otoño ya estaba terminando. No es para moralizar como en una vieja fábula, pero la preparación para el invierno era importante. En cuanto a mí, estaba tomando una lección con Gus. Estaba practicando la doble conjuración una y otra vez, aumentando mi habilidad. Las lecciones de Gus habían llegado a ser muy prácticas. Escucha, ahora, esto es importante. Al intentar usar magia en una situación en la que tu oponente puede atacarte antes de contar 5, nunca pierdas tiempo pensando. Conjura un hechizo por reflejo, algo que hayas entrenado a tu cuerpo para memorizar de antemano. Encontrarás que la mayoría de los hechiceros del mundo son demasiado teóricos. Siempre piensan primero. Un buen número de ellos son incapaces de lo que te estoy diciendo.
Gus me dijo que había un sinnúmero de personas que habían muerto de esta manera, disparadas o cortadas mientras vacilaban sobre qué usar. Algunos incluso se autodestruyeron al decidir usar una palabra con la que no estaban familiarizados y terminaron cagándola. Dicho esto, no era sorprendente. La mayoría de los hechiceros eran eruditos o manitas. La gente como Gus y yo, que estudiaban la magia mientras imaginaban cómo se usaría en la batalla, eran de lejos la minoría. Una estrategia inteligente es para cuando tienes tiempo para considerarla. En un encuentro repentino, no pierdas tiempo pensando en planes terribles. Presiona al enemigo fuertemente con la magia que estás familiarizado. Las cadenas complejas de magia corren el riesgo de fracasar totalmente si se rompe un solo enlace. Cuanto más simple sea el hechizo, más resistente los pensamientos de Gus sobre las tácticas de batalla eran muy similares a las enseñanzas de Blood. Tal vez esto era lo que ocurría cuando tus habilidades se formaban en batallas reales. Y Will, te beneficiarás particularmente de identificar cuándo es apropiado confiar en las palabras y cuándo no lo es. Porque tienes la opción de luchar con las técnicas que Blood te enseñó. No sabía si era la presencia de mana, o si este mundo se hizo de esa manera, pero podías lograr mayores resultados con entrenamiento en este mundo que en mi mundo anterior. Las capacidades físicas de un buen guerrero en plena forma eran un poco monstruosas. Digo, miren a Blood. Cuando no corría en una marcha más baja por el bien de mi entrenamiento, podía doblar con facilidad los palos de acero gruesos que yo usaba para mi práctica de blandimiento y podía correr con la velocidad y la agudeza de una golondrina en vuelo. Daba un poco de miedo pensar que mis propias habilidades físicas estaban empezando a seguir su ejemplo. Un poco más y me volvería sobrehumano. La magia, por otra parte, llevaba el riesgo de autodestrucción si cometías un error al escribir o pronunciar. Debido a esto, el área dentro de unos 10 metros del oponente era ineludiblemente el dominio exclusivo de los guerreros. Gus, sin embargo, conocía varios trucos secretos malintencionados para tal situación. Me preguntaba cuánta gente había derrotado este tipo desde dentro del rango de los guerreros. Por supuesto, el mejor resultado es que no haya una pelea en primer lugar, pero si las cosas se calientan, juzga correctamente a Senti. Oh, algo más, dijo Gus. He estado metido en la astronomía los últimos años y descubrí cuándo podemos esperar el próximo solsticio de invierno. Mis ojos se abrieron de par en par al oír eso. Había estado investigando eso especialmente para mi 15º cumpleaños. Oye Will. Tengo una petición. ¿Una petición? Él asintió. Blood probablemente te pedirá una batalla 1 a 1, que se celebrará el día antes del solsticio de invierno, o por ahí. Una batalla sin cuartel, sin contenerse, y Mary estará allí para ofrecer curación y regeneración a través de la bendición. Sus palabras no me sorprendieron. Había estado pensando por un tiempo que Blood probablemente sugeriría algo así. Y estaba dispuesto a aceptarlo. Will, la expresión de Gus era pesada. ¿Podrías perder esa batalla, de una manera que Blood no lo averigüe? Las palabras que forzó a salir de su boca estaban llenas de angustia. ¿Por qué? El momento en que casi fui asesinado por Gus me vino a la mente. En aquel entonces, también había algún pensamiento desconocido detrás de las acciones de Gus. Sin decírmelo nunca, él había rumiado algunas circunstancias que yo desconocía y había llegado a una conclusión que le llevó a intentar matarme. Y entonces, por alguna razón, se detuvo. ¿Por qué? Es importante. No eso no. No yo, tú. ¿Por qué sigues dejándome al margen? Sin darme cuenta, estaba gritándole con ira. Sé que no eres un idiota. Sé que no pisotearías los sentimientos de alguien sin una razón. Traté de agarrarlo por el cuello, pero mis manos golpearon el aire. Lo miré fijamente mientras flotaba sobre mí. Soy capaz de hacer lo que me pides si realmente me explicas las cosas. Yo perdería a propósito por ti. Yo ofrecería mi vida por ti, como lo hice entonces. Entonces, ¿por qué nunca me dices nada? ¿No soy digno de confianza para ti? ¿Soy así de insignificante para ti? Las palabras que habían estado embotelladas dentro de mi corazón se derramaron como si una presa hubiera estallado. Gus todavía tenía una mirada de dolor en su rostro y no cambió al hablar. Lo siento, Will, no puedo. Lo siento. Bajé la cabeza y apreté los puños. Tuve que arrancar las siguientes palabras de mí. Ya veo, así que así son las cosas. Entonces no esperes que te ayude, le aparté verbalmente. No podía perder una pelea tan importante a propósito sin siquiera saber por qué. Lo que acabas de decir, voy a fingir que no lo escuché. Esta iba a ser mi última oportunidad para desafiar a Blood en todo su potencial, sin que ninguna restricción se interpusiera en el camino.
Como guerrero, quería dar todo lo que tenía y estaba seguro de que Blood pensaba lo mismo. Perder a propósito, sin siquiera saber por qué era imposible. Pero yo no le diría nada a nadie. No escuché nada. Tan simple como eso. Esa fue mi última palabra y ni Gus ni yo dijimos nada más. Unos días más tarde, Blood me informó sobre mi examen final. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa.